Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro: El niño que enseñó a sus maestros. La historia de Carl Friedrich Gauss. Buenas noches y bienvenidos a un viaje al pasado. Un viaje al mundo de los números, de las estrellas y de las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo. Cierra los ojos por un momento y deja que los ruidos del día se desvanezcan lentamente. Inhala profundamente y exhala con lentitud. Siente cómo la tensión del día se desprende de ti y da paso a una suave calma. Hoy nos adentramos en las huellas de una mente que brilló con tal intensidad que su luz, siglos después, todavía ilumina los senderos de la ciencia. Es la historia de Carl Friedrich Gauss, a menudo llamado el príncipe de los matemáticos. Pero nuestra historia no comienza en el esplendor de un salón del trono, sino en la humilde cabaña de un trabajador en el antiguo ducado de Brunswick. Imagina un mundo en plena transformación. El final del siglo XVIII. Una época sin luz eléctrica, sin el rugido de los motores. Una época en la que las noches eran verdaderamente oscuras y el cielo estrellado resplandecía en toda su majestuosa magnificencia. Fue una era de cambio, en la que los viejos órdenes de Europa comenzaban a tambalearse y las ideas de la Ilustración caían como semillas en tierra fértil. En los salones se debatía sobre la razón y el progreso, pero para la mayoría de la gente, la vida era dura, sencilla y estaba determinada por el trabajo de sus manos. Justo en este mundo, en el año 1777, nació nuestro protagonista, un niño cuya mente estaba destinada a romper las fronteras del conocimiento humano. Nuestra narración no es de batallas dramáticas ni de emocionantes aventuras. Es una historia silenciosa. Una historia pausada. Es la historia de un universo interior, de una mente que encontró en los patrones abstractos de los números una belleza y un orden más profundos que cualquier cosa que el mundo visible parecía ofrecer. La historia de momentos de serena introspección, de cálculos nocturnos a la luz de las velas, de la búsqueda perseverante, casi meditativa, de la verdad en un lenguaje que no necesita palabras, el lenguaje de las matemáticas. Veremos cómo un niño que apenas sabía leer y escribir pero que ya calculaba de cabeza, se convirtió en un hombre que redefinió la medida del mundo. Sumerjámonos juntos en esta época. Oiremos el suave raspar de los estiletes en las pizarras. Oleremos el aroma del papel antiguo y del cuero encuadernado en las bibliotecas, y sentiremos el fresco viento nocturno en las cimas de las montañas desde donde Gauss medía el territorio. Seremos testigos de cómo una única y brillante idea, nacida en el silencio de un estudio, puede revolucionar la astronomía, y cómo la curiosidad, por la fuerza invisible de un imán, conduce a la invención del telégrafo. Es un viaje que nos lleva desde los fundamentos de la aritmética hasta los límites de nuestra imaginación sobre el espacio y el tiempo. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del genio. ¿Fue una chispa divina? ¿O fue el resultado de un trabajo incansable, de una disciplina y una concentración que hoy nos resultan casi inimaginables? Quizás sea una mezcla de ambos. Un talento extraordinario que se encontró con un carácter igualmente extraordinario, modesto, perseverante e incorruptible en su búsqueda del conocimiento. Una historia que nos recuerda que las mayores revoluciones a menudo no ocurren de forma ruidosa y estridente, sino en el profundo silencio del pensamiento. Así que, inhala profundamente una vez más, y déjate llevar al mundo de Carl Friedrich Gauss, el niño que enseñó a sus maestros y cambió para siempre el mundo de la ciencia. Capítulo 1: Una chispa en la oscuridad. Comenzamos nuestro viaje el 30 de abril de 1777 en Brunswick, una ciudad de callejuelas sinuosas, casas con entramado de madera y el suave murmullo del río Oker. En una pequeña y modesta casa de la calle Wilhelmstrasse, nace un niño que recibe el nombre de Johann Carl Friedrich Gauss. Su familia no pertenece a la nobleza ni tampoco a la burguesía culta. Su padre, Gebhard Dietrich Gauss, es un hombre de trabajo sencillo pero honrado. Se gana la vida como jardinero, carnicero, albañil y limpiador de canales. Un hombre cuyas manos están marcadas por el duro trabajo físico y cuya mente se concentra en lo práctico, en lo tangible. Es un hombre estricto, a veces brusco, que muestra poca comprensión por el mundo soñador e intelectual de su hijo. Desea para Carl Friedrich un oficio sólido, un sustento seguro,
El mundo de los números y las letras le parece un arte inútil. Muy diferente es la madre. Dorothea Bence es una mujer inteligente y sensible con una mente aguda, pero que nunca tuvo la oportunidad de recibir una educación formal. Apenas sabe escribir, pero reconoce desde muy temprano el extraordinario talento de su hijo. Se convierte en su primera y más importante defensora, una fuerza silenciosa que lo protege de los planes pragmáticos del padre. Imagina las noches en la pequeña sala. El padre, cansado del trabajo. El pequeño Carl Friedrich, que quizás con solo 3 años observa a su padre hacer la cuenta de los salarios y con voz suave, corrige un error en el cálculo mental del adulto. Una anécdota que el propio Gauss contaría a menudo más tarde. Un primer destello de aquel increíble talento. Había aprendido a calcular antes de conocer las letras, simplemente escuchando y observando. A los 7 años, Carl Friedrich ingresa en la Katharinenschule, una escuela popular para los niños de las clases más pobres. La enseñanza está marcada por el rigor y la monotonía. El maestro, J.J. Büttner, es un hombre que ha dejado atrás sus mejores años y que a menudo busca ocupar a sus cerca de 100 alumnos con largas tareas mecánicas para tener él mismo un poco de paz. Un día, según cuenta la leyenda que se ha convertido en el mito fundacional de las matemáticas, Büttner le da a la clase una tarea que debería mantenerlos ocupados durante un buen rato. Les pide que sumen todos los números del 1 al 100, 1 más 2 más 3, y así sucesivamente hasta el 100. Los alumnos comienzan de inmediato a garabatear con sus estiletes en las pizarras, sumando penosamente número tras número, en una carrera de concentración contra el aburrimiento y los inevitables errores de cálculo. Pero apenas el maestro ha pronunciado la tarea, el pequeño Gauss, después de unos instantes, se levanta, camina hacia el frente, deja su pizarra en el escritorio del maestro y dice en bajo alemán: "Liegt sie". Ahí está. Se vuelve a sentar en su sitio y espera con los brazos cruzados, mientras el resto de la clase sigue sudando y calculando. El maestro Büttner lanza una mirada despectiva a la pizarra, convencido de que el niño solo está gastando una broma. Pero cuando, después de mucho tiempo, recoge las pizarras de los otros alumnos, todas con resultados diferentes y en su mayoría incorrectos, mira la pizarra de Gauss. En ella hay un único número, 5050, el resultado correcto. Büttner está atónito. ¿Cómo pudo este pequeño niño lograrlo en tan poco tiempo?, le pregunta, y Gauss le explica su método. Un método de una simplicidad tan elegante que impresiona profundamente al maestro. En lugar de sumar los números en orden, su mente había reconocido instantáneamente un patrón más profundo. Se había dado cuenta de que el primer y el último número, 1 más 100, suman 101. Igual que el segundo y el penúltimo, 2 más 99, que también suman 101. Y el tercero y el antepenúltimo, 3 más 98, de nuevo 101. Este patrón continúa. Hay exactamente 50 de tales pares, 100 dividido entre 2. Por lo tanto, la suma total debía ser simplemente 50 veces 101, lo que da exactamente 5050. En ese momento, Büttner se dio cuenta de que no estaba ante un alumno cualquiera. Este pequeño niño de origen humilde no solo había resuelto un problema, había descubierto un principio matemático, la fórmula para la serie aritmética. Fue una chispa de genialidad pura que brilló en el aire polvoriento de un aula abarrotada. Este único momento de lucidez cambiaría por completo el curso de la vida de Carl Friedrich Gauss y le abriría las puertas a un mundo con el que sus padres ni siquiera se habrían atrevido a soñar. Capítulo 2. El descubrimiento de un duques. El incidente con la tarea de la suma en la Katharinenschule fue más que una simple anécdota. Fue una llamada de atención para el maestro Büttner. Comprendió que sus propios conocimientos no eran suficientes para fomentar este extraordinario talento. Hizo algo notable. Reconoció sus limitaciones y actuó en consecuencia. Encargó, por su propia cuenta, un libro de aritmética mejor de Hamburgo y se lo dio al joven Gauss. Pero Carl Friedrich lo resolvió tan rápidamente que Büttner pronto concluyó con resignación. Ya no puedo enseñarle nada más. En este punto, entra en escena una segunda figura importante. Martin Bartels, el joven asistente de Büttner. Bartels era un entusiasta aficionado a las matemáticas y solo unos años mayor que Gauss. Entre el niño y el joven se desarrolló una amistad basada en su amor compartido por los números.
Imagina a los dos, sentados juntos después de clase, reflexionando sobre problemas que iban mucho más allá del currículo escolar. Estudian juntos las obras de Leonhard Euler e Isaac Newton, sumergiéndose en los secretos del álgebra y las series infinitas. Bartels no es tanto un maestro para Gauss, sino más bien un compañero de entrenamiento, un primer camarada intelectual que puede seguir la velocidad y la profundidad de los pensamientos de Gauss. Es Bartels quien establece las conexiones decisivas con la influyente sociedad de Brunswick, conoce a algunos funcionarios y profesores, y les habla del niño prodigio de la clase trabajadora. El rumor de un niño cuya mente brilla como un diamante en bruto, comienza a circular en los círculos cultos de la ciudad. Así, la noticia llega finalmente a la corte de Carlos Guillermo Fernando, el duque reinante de Brunswick-Wolfenbüttel. El duque era un representante típico del absolutismo ilustrado, un hombre interesado en el arte, la ciencia y el bienestar de su país. Era sobrino de Federico el Grande y había luchado en la Guerra de los 7 Años. La idea de descubrir y promover un talento extraordinario entre sus súbditos encajaba perfectamente en su autoconcepto como un gobernante sabio y moderno. Hizo llamar al joven Gauss a su presencia. Imagina esta escena. Carl Friedrich, de unos 14 años, quizás con sus mejores pero aún sencillas ropas, se presenta tímido y reverente en el suntuoso palacio del duque. Rodeado de seda, oro y pelucas, demuestra sus habilidades al soberano. El duque y sus consejeros le plantean problemas matemáticos, y Gauss los resuelve con una velocidad y seguridad que asombran a los presentes. El duque queda profundamente impresionado. No solo ve al niño, ve una inversión en el futuro y la gloria de su ducado. Toma una decisión que cambiará la vida de Gauss para siempre. Decide asumir los costos de su educación superior. Este patrocinio ducal era, en el siglo XVIII, la única vía para que alguien de la clase de Gauss accediera a una educación superior. Fue como ganar la lotería, dándole acceso a un mundo que de otro modo le habría estado vedado para siempre. De 1792 a 1795, el duque financia su asistencia al Collegium Carolinum en Brunswick, una especie de universidad técnica. Aquí, Gauss recibe por primera vez una instrucción sistemática al más alto nivel. Devora las obras de los grandes matemáticos y aprende las lenguas clásicas, latín y griego, con tal perfección que puede leerlas y escribirlas con fluidez. Su profesor de lenguas antiguas, un hombre llamado Zimmermann, queda tan impresionado por sus habilidades lingüísticas como sus profesores de matemáticas por sus capacidades de cálculo. En estos años, Gauss sienta las bases de su obra posterior. No solo estudia, ya investiga. En sus cuadernos de esta época ya se encuentran los gérmenes de sus mayores descubrimientos, como el método de los mínimos cuadrados, y las primeras conjeturas sobre la distribución de los números primos. El duque había descubierto un diamante en bruto, y bajo la tutela de los mejores maestros del país, este diamante comienza a ser tallado y a revelar su fuego interior. La seguridad financiera que le ofreció el duque liberó su mente de las preocupaciones cotidianas y le permitió dedicarse por completo al desarrollo de su increíble potencial intelectual. Capítulo 3. Los años de aprendizajes después de que Gauss dejara el Collegium Carolinum en Brunswick con una impresionante base de conocimientos, le esperaba la siguiente etapa de su carrera académica. El duque, cuya confianza en su protegido crecía constantemente, le financió a partir de 1795 sus estudios en la prestigiosa Universidad Georg August de Gotinga. Gotinga era entonces un centro de la Ilustración alemana, una universidad conocida por su excelente biblioteca y su espíritu relativamente libre. Para el joven Gauss, esto fue como entrar en un paraíso intelectual. Tenía acceso a una cantidad casi infinita de conocimiento, a los escritos de los más grandes pensadores de la historia. En esta época, se produjo un notable debate interno. Gauss, el maestro de los números, no estaba seguro de a qué campo debía dedicar su vida. Su talento era tan universal que brillaba no solo en las matemáticas, sino también en la filología, la ciencia de las lenguas y textos antiguos. Leía a los clásicos griegos y romanos en su idioma original con una facilidad y una profunda comprensión que asombraban a sus profesores. Amaba la claridad y la estructura lógica del latín, un idioma en el que más tarde redactaría muchos de sus tratados científicos.
Por un tiempo, consideró seriamente si no debería convertirse en un famoso filólogo clásico en lugar de un matemático. Imagina este conflicto interno. Dos mundos compitiendo por el favor de una sola mente. El mundo de las palabras poéticas y el mundo de los números abstractos. La decisión se tomó el 30 de marzo de 1796. Ese día, Gauss logró un descubrimiento que sacudiría el mundo matemático y sellaría irrevocablemente su propio camino. Era un problema que había permanecido sin resolver durante más de 2000 años. Desde los días de la antigua Grecia, desde que Euclides escribió sus Elementos, se sabía cómo construir ciertos polígonos regulares solo con regla y compás. Entre ellos se encontraban el triángulo, el cuadrado, el pentágono y el pentadecágono, así como todos los polígonos que se derivan de ellos duplicando repetidamente el número de lados. Pero la construcción de otros polígonos simples, como el heptágono o el undecágono, parecía imposible. Gauss, con tan solo 19 años, demostró en ese día memorable que la construcción de un heptadecágono regular, un polígono de 17 lados, es posible solo con regla y compás. Este no fue un descubrimiento casual. Fue el resultado de una profunda comprensión de la teoría de las ecuaciones ciclotómicas, un campo del álgebra. Descubrió que un polígono regular de n lados es construible con regla y compás si y solo si el número de lados n es una potencia de 2, o el producto de una potencia de 2 y 1 o más números primos de Fermat distintos. Un primo de Fermat es un número primo de la forma 2 elevado a 2 elevado a k, más 1. El heptadecágono fue el primer caso nuevo encontrado desde la antigüedad. 17 es uno de esos primos para k igual 2. Pues 2 elevado a 2 más 1 es 17. Este descubrimiento fue de una importancia tan fundamental que Gauss decidió dedicar su vida a las matemáticas. La alegría por este avance fue tan grande que pidió que el símbolo del heptadecágono regular fuera grabado más tarde en su lápida. Fue el momento en que el filólogo en él cedió definitivamente ante el matemático. A partir de ese día, comenzó a llevar un diario científico. Un delgado cuaderno de solo 19 páginas, en el que en los años siguientes anotaría, en notas breves y a menudo crípticas, 146 de sus descubrimientos más importantes. Este diario es hoy uno de los documentos más valiosos de la historia de la ciencia. Una ventana al taller de un genio. El descubrimiento de la constructibilidad del heptadecágono fue la primera entrada. Fue la señal de partida para una carrera científica sin precedentes, que tuvo su inicio en los silenciosos pasillos de la biblioteca de Gotinga. Capítulo 4. Las disquisitiones arithmetricae. Una vez tomada la decisión de dedicarse a las matemáticas, Gauss se sumergió en su trabajo con una energía increíble. Aún, durante su época de estudiante en Gotinga y poco después, de vuelta en Brunswick y todavía con el apoyo del duque, trabajó en su primera gran obra maestra. En 1801, con solo 24 años, publicó un libro que cambiaría las matemáticas para siempre. Las Disquisitiones Arithmetricae, o Investigaciones Aritméticas. Este libro, escrito en un latín elegante y preciso, era mucho más que una simple colección de reglas de cálculo. Fue el acta de nacimiento de la teoría de números moderna, esa rama de las matemáticas que el propio Gauss describió como la reina de las ciencias. Imagina un edificio antiguo y venerable, en el que muchos grandes maestros a lo largo de los siglos han decorado salas individuales y hermosas, pero sin un plan claro para todo el edificio. Así era, más o menos, el estado de la teoría de números antes de Gauss. Existían muchos resultados fascinantes pero aislados de matemáticos como Fermat, Euler y Lagrange. Gauss entró en este edificio, reconoció las estructuras ocultas y creó una obra completa, lógica y coherente, de una belleza y profundidad asombrosas. Las disquisiciones no fueron simplemente un resumen de lo conocido hasta entonces. Fueron una reconceptualización total del campo. El corazón del libro es la teoría de las congruencias. Gauss introdujo una nueva notación que revolucionó el trabajo con restos. El símbolo A equivalente a B, mod M, significa que A y B dejan el mismo resto al ser divididos por metro. Al principio, esto suena simple, casi trivial. Es la matemática del reloj. Si ahora son las 10, en 4 horas serán las 2. En la aritmética del reloj,
10 más 4 no es 14, sino 2. O dicho de otro modo, 14 es congruente con 2 módulo 12. Gauss reconoció que esta aritmética modular es una herramienta increíblemente poderosa. Construyó sobre ella una teoría completa que le permitió resolver problemas antiguos y difíciles con una elegancia nueva y sorprendente. Una de las joyas del libro es la primera demostración completa del teorema fundamental del álgebra, que establece que toda ecuación polinómica tiene una solución en el campo de los números complejos. Otros lo habían intentado antes que él, pero sus demostraciones tenían lagunas. Gauss presentó una prueba rigurosa y, a lo largo de su vida, volvió a este teorema una y otra vez para encontrar más demostraciones diferentes, como si quisiera iluminar el problema desde todos los ángulos. Sin embargo, la pieza más brillante de las disquisiciones es lo que Gauss llamó el teorema aureum, el teorema de oro, la ley de la reciprocidad cuadrática. Este teorema establece una relación profunda y sorprendente entre los números primos, de una afirmación sobre si un número es el residuo cuadrático de otro, y conecta la solubilidad de la ecuación x cuadrado equivalente a p, mod q, con la solubilidad de x cuadrado equivalente a q, mod p. La formulación exacta es sutil, pero la esencia es una simetría oculta en el reino de los números primos. Euler había conjeturado el teorema. Legendre había intentado una demostración defectuosa, pero solo Gauss logró una prueba impecable. Y no solo una. Estaba tan fascinado por este teorema que, a lo largo de su vida, encontró un total de 8 demostraciones diferentes para él. Las Disquisitiones Arithmetricae no eran un libro fácil de leer. La densidad de las ideas, el rigor de las pruebas y la falta de ejemplos lo convirtieron en un desafío incluso para matemáticos experimentados. Se decía que el libro era como un zorro que borra sus huellas en la arena con la cola. Gauss presentaba los resultados finales y pulidos, pero rara vez daba pistas sobre cómo había llegado a ellos. A pesar de todo, el libro se convirtió en la Biblia de la teoría de números para todo el siglo XIX. Sentó las bases sobre las que construyeron generaciones de matemáticos. Con esta única obra, el hijo de un jardinero de 24 años se había establecido como el rey indiscutible de la reina de las ciencias. Capítulo 5. Un cometa en el cielo. Mientras Gauss reorganizaba los cimientos de las matemáticas puras con las Disquisitiones Arithmetricae, un evento en el cielo nocturno pronto lo catapultaría a un escenario completamente diferente y le otorgaría fama mundial. Esta historia comienza en la noche del 1 de enero de 1801, el primer día del nuevo siglo. El astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubre desde su observatorio en Palermo un nuevo objeto celeste similar a una estrella. Lo observa durante varias noches y se da cuenta de que se mueve. Por lo tanto, no puede ser una estrella fija. Inicialmente, sospecha que es un nuevo cometa. Sigue su trayectoria durante 41 días, hasta que el objeto se acerca demasiado al Sol y desaparece en el resplandor de nuestra estrella central. Piazzi cae enfermo, y cuando puede reanudar sus observaciones, el objeto celeste ha desaparecido. La noticia del descubrimiento se propaga como la pólvora por la comunidad astronómica de Europa. Hay consenso en que Piazzi ha encontrado algo significativo, quizás incluso el planeta largamente conjeturado que, según la ley de Titius-Bode, debería existir en el espacio entre Marte y Júpiter. Pero ahora estaba perdido. El problema era inmenso. A partir de los pocos datos de observación recopilados por Piazzi durante un corto período, se debía calcular la órbita completa del cuerpo celeste para predecir dónde y cuándo reaparecería en el cielo nocturno después de su viaje detrás del Sol. Los métodos de cálculo de órbitas conocidos en ese momento, que se remontaban a Newton, eran inadecuados para un período de observación tan breve y tan pocos puntos de datos. Los mejores astrónomos y matemáticos de Europa se rompieron la cabeza con el problema. Sus cálculos arrojaron resultados tan dispares que la búsqueda parecía inútil. Aquí es donde entra en escena Gauss, de 24 años. La noticia del cuerpo celeste perdido le llega a Brunswick. El problema le fascina. Es una mezcla perfecta de matemáticas abstractas y aplicación concreta. Años antes, durante sus estudios en Gotinga,
Ya había desarrollado un método nuevo y potente para el análisis de datos, que aún no había publicado. El método de los mínimos cuadrados. Imagina que tienes una serie de puntos de medición que no se encuentran exactamente en una línea recta o una curva perfecta, porque cada medición contiene pequeños e inevitables errores. El método de los mínimos cuadrados encuentra la curva que mejor se ajusta a los datos imprecisos. Mejor, en este caso significa que la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos de medición con respecto a la curva sea la menor posible. Gauss aplica su método a los escasos datos de observación de Piazzi. Mientras otros astrónomos se desesperan, él se sumerge en los cálculos con su característica concentración. Trabaja durante meses, perfecciona sus algoritmos y tiene en cuenta las complejas perturbaciones causadas por la atracción de los grandes planetas. Finalmente, en el otoño de 1801, publica su predicción. Indica a los astrónomos una región precisa del cielo donde deben buscar. Muchos se muestran escépticos. ¿Quién es este joven matemático de Brunswick que afirma haber resuelto un problema en el que los astrónomos más famosos han fracasado? Pero uno de los principales astrónomos alemanes, Franz Xaver von Zach, se toma en serio la predicción de Gauss. En la noche del 7 de diciembre de 1801, dirige su telescopio exactamente a la posición indicada por Gauss. Al principio, no tiene éxito, pero no se rinde. Finalmente, en la noche de fin de año, el 31 de diciembre de 1801, casi exactamente un año después del primer descubrimiento, Heinrich Olbers redescubre el cuerpo celeste en Bremen. Se encuentra a solo medio grado de la posición predicha por Gauss. Es un triunfo. El cuerpo celeste reencontrado es bautizado, a petición de Piazzi, como Ceres Ferdinandea. Ceres por la diosa protectora romana de Sicilia y Ferdinandea en honor al rey de Nápoles. Más tarde, el nombre se acorta a Ceres. Hoy sabemos que Ceres es el asteroide más grande del cinturón de asteroides, un planeta enano. Pero la verdadera estrella de esta historia es Gauss. De un solo golpe, se hace famoso en toda Europa. No solo ha resuelto un enigma astronómico, sino que ha creado un método que revolucionaría la astronomía y cualquier otra ciencia que se base en mediciones imprecisas. El joven que había desentrañado los secretos de los números primos, ahora también había demostrado que podía dominar el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión sin precedentes. Capítulo 6. El director del observatorio. El triunfo del redescubrimiento de Ceres cambió la vida de Carl Friedrich Gauss de forma duradera. Ya no era solo conocido en los círculos cerrados de los matemáticos, sino una celebridad europea. Las academias científicas de toda Europa se lo disputaban, y recibió varias ofertas tentadoras, incluida una llamada de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Su leal mecenas, el duque de Brunswick, se alarmó ante la idea de perder a su joya. Aumentó la pensión anual de Gauss y le prometió la fundación de un nuevo observatorio en Brunswick. Pero el destino tenía otros planes. En 1806, en la batalla de Jena y Auerstedt, el duque, como mariscal de campo prusiano, fue gravemente herido y murió poco después. Gauss perdió a su benefactor y amigo de muchos años. El futuro en Brunswick se había vuelto incierto. En esta situación, una oferta de Gotinga llegó en el momento justo. La universidad donde había estudiado le ofreció el puesto de director del nuevo observatorio que se iba a construir, junto con una cátedra. En noviembre de 1807, Gauss se mudó con su familia a Gotinga, una ciudad que se convertiría en su hogar por el resto de su vida. Ahora era un profesor establecido, un funcionario estatal con un ingreso seguro y una posición respetada. Los años de incertidumbre y dependencia habían terminado. Su vida en Gotinga adquirió una forma nueva, más tranquila y estable. Imagina su rutina diaria. Se levantaba temprano, a menudo se dedicaba a sus investigaciones incluso antes del desayuno. Luego daba clases a un grupo pequeño y selecto de estudiantes, y pasaba horas y noches en el observatorio realizando observaciones y cálculos. No era un orador apasionante. Sus clases eran exigentes y se dirigían solo a los estudiantes más capaces. Detestaba enseñar los fundamentos a los principiantes, pero cuando encontraba a un estudiante verdaderamente talentoso, lo apoyaba con gran dedicación. Sin embargo, esta fase de éxito profesional se vio ensombrecida por un profundo sufrimiento personal.
En 1805 se había casado con Johanna Osthoff, una mujer que describió como bella, inteligente y de buen corazón. Fue un matrimonio feliz y lleno de amor, del que nacieron 3 hijos. Pero la felicidad fue efímera. En 1809, tras el nacimiento del tercer hijo, Johanna murió por complicaciones del parto. Su hijo menor falleció solo unos meses después. Gauss cayó en una profunda depresión. En su diario científico escribió que el cielo le parecía ahora vacío y que el mundo se le había vuelto extraño. El dolor de esta pérdida lo acompañaría toda su vida. Para dar a sus hijos restantes una nueva madre, se casó de nuevo al año siguiente. Su segunda esposa, Minna Waldeck, era la mejor amiga de su difunta esposa. Sin embargo, este matrimonio fue de otra naturaleza. Fue más una decisión de conveniencia que una relación de amor apasionado. Minna estaba a menudo enferma y sufría de melancolía. Aunque de este matrimonio también nacieron 3 hijos, la vida doméstica de Gauss fue a menudo una fuente de preocupación. Se refugió cada vez más en el mundo claro, ordenado y controlable de su trabajo científico. El observatorio se convirtió en su refugio, un lugar donde regían las leyes de la mecánica celeste y no las impredecibles tormentas del corazón humano. En estos años publicó su segunda gran obra, la Theoria Motus Corporum Coelestium, Teoría del movimiento de los cuerpos celestes, en la que exponía detalladamente sus métodos de cálculo de órbitas que había desarrollado para Ceres. El libro se convirtió en la obra de referencia de la astronomía teórica. Así se estableció en Gotinga la imagen del erudito solitario, del profesor que rara vez viajaba y cuyo universo consistía en su familia, su estudio y la infinita extensión del cielo sobre el observatorio. Fueron años de productividad silenciosa pero incansable, en los que Gauss moldeó de manera decisiva la astronomía del siglo XIX. Capítulo 7. La medición del mundo. Después de haber medido las órbitas de los cuerpos celestes con una nueva precisión, Gauss dirigió su mente a un problema aparentemente mucho más terrenal, la medición de la propia Tierra. En 1818, recibió del rey de Hannover el encargo de realizar un levantamiento geodésico de todo el reino de Hannover. La geodesia es la ciencia de la medición y representación de la superficie terrestre. El objetivo era crear una red precisa de puntos de referencia para poder elaborar mapas exactos, una tarea de gran importancia militar y económica. Lo que comenzó como un trabajo práctico por encargo, llevaría a Gauss a algunos de sus descubrimientos matemáticos más profundos y de mayor alcance. Este trabajo no consistía en una meditación silenciosa en su estudio. Durante más de una década, Gauss pasó muchas semanas y meses del año al aire libre, viajando a caballo o a pie. Imagina al famoso profesor de pie en las cimas de las montañas del Harz, en el Brocken, el Hohenhagen o el Inselsberg, mirando a través de las lentes de sus teodolitos. El método que utilizó fue la triangulación. Se mide con gran precisión la longitud de una única línea base en el suelo. Desde los extremos de esta línea se apunta a un tercer punto lejano, por ejemplo, el campanario de una iglesia o la cima de una montaña. Con la longitud de la línea base y los 2 ángulos medidos, se puede calcular todo el triángulo. Desde este nuevo punto se pueden volver a visar otros puntos, y así, poco a poco, cubrir todo el país con una red de triángulos. La ejecución práctica era ardua y exigente. El tiempo no siempre acompañaba. La visibilidad a menudo se veía obstaculizada por la neblina o la lluvia. Para permitir mediciones precisas incluso a distancias muy grandes de varias decenas de kilómetros, Gauss inventó un nuevo y genial instrumento, el heliotropo. Básicamente, era un pequeño espejo móvil que captaba la luz del sol y la reflejaba como un brillante y centelleante destello de luz directamente hacia el observador en el otro extremo del lado del triángulo. Incluso a una distancia de 100 kilómetros, este punto de luz era visible como una estrella diminuta pero clara en el horizonte. Así, Gauss pudo realizar sus mediciones con una precisión nunca antes alcanzada. Este trabajo práctico sobre el cuerpo de la Tierra planteó en su mente profundas cuestiones teóricas. La Tierra no es un plano llano, es una superficie curva. Los triángulos que medían no eran triángulos planos, sino esféricos. La suma de sus ángulos no es exactamente 180 grados, sino siempre un poco más.
Este exceso angular, llamado exceso esférico, es tanto mayor cuanto más grande es el triángulo. Gauss comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de las superficies curvas en general. Esto lo llevó a la creación de un campo completamente nuevo de las matemáticas, la geometría diferencial. Su resultado quizás más asombroso en este campo lo llamó él mismo el teorema Egre-Hume, el teorema notable. Este establece que la curvatura de una superficie es una propiedad intrínseca. Esto significa que se puede medir la curvatura sin tener que abandonar la superficie y mirar hacia un espacio tridimensional circundante. Imagina un ser diminuto y bidimensional que vive en una hoja de papel. Mientras el papel sea plano, su mundo no tiene curvatura. Si ahora enrollas el papel para formar un cilindro, para este ser no cambia nada en la geometría local. Todavía puede dibujar los mismos triángulos planos. Un cilindro tiene una curvatura extrínseca. Está curvado en el espacio, pero no intrínseca. Es diferente si la superficie es una esfera. Cada pequeño trozo de la superficie de una esfera es intrínsecamente curvo. El ser podría descubrirlo dibujando un triángulo y midiendo que la suma de sus ángulos es mayor de 180 grados. Esta comprensión de que la curvatura es una propiedad local y medible fue revolucionaria. Liberó a la geometría del rígido corsé del espacio euclidiano y abrió la puerta a un mundo completamente nuevo de geometrías imaginables. El levantamiento del reino de Hannover no solo había llevado a Gauss a obtener mejores mapas, sino también a los conceptos fundamentales que casi un siglo después Albert Einstein necesitaría para formular su teoría general de la relatividad, la teoría de un espacio curvo cuya geometría está determinada por la presencia de masa y energía. Capítulo 8. Fuerzas invisibles. Después de que Gauss midiera la Tierra y explorara la geometría de las superficies curvas, su inquieta mente se volcó hacia un fenómeno nuevo y misterioso: el magnetismo. La fuerza que orienta la aguja de una brújula hacia el norte era conocida desde hacía siglos, pero aún no se comprendía bien. Era una fuerza invisible que parecía actuar a grandes distancias, un enigma que fascinaba por igual a físicos y filósofos. Alrededor del año 1831 comenzó en Gotinga una de las colaboraciones científicas más fructíferas del siglo XIX. El joven y brillante físico experimental Wilhelm Weber fue llamado a la universidad, y él y el ya anciano Gauss se convirtieron en amigos cercanos y compañeros de investigación. Fue la combinación perfecta de genialidad teórica y habilidad experimental. El enfoque de Gauss hacia el magnetismo terrestre fue típico de él. Primero quería medir con precisión. Desarrolló un nuevo magnetómetro de alta sensibilidad. Consistía en una pesada barra magnética suspendida de un hilo largo y delgado, que podía oscilar libremente. El periodo de oscilación del imán dependía de la intensidad del campo magnético terrestre local. Para poder leer las diminutas desviaciones del imán, le adosó un pequeño espejo. Este espejo reflejaba la imagen de una escala, que observaba a través de un telescopio, en la pared. Este dispositivo, conocido como lectura por espejo, era tan sensible que podía registrar incluso las más mínimas fluctuaciones en el campo magnético. Sus investigaciones requerían un lugar libre de perturbaciones, como incluso las cantidades más pequeñas de hierro podían interferir con las sensibles mediciones. Gauss construyó en el jardín del observatorio un observatorio especial, completamente libre de hierro, hecho solo de madera y cobre. Desde allí, durante años, realizaron mediciones sistemáticas del campo magnético terrestre, analizaron sus variaciones diarias y anuales, y desarrollaron una teoría matemática completa para describir el campo de toda la Tierra. Pero su colaboración condujo a una invención aún más espectacular. Para coordinar sus mediciones en el observatorio y en el gabinete de física de Weber en el centro de la ciudad, necesitaban un medio de comunicación rápido. Tendieron un alambre sobre los tejados de Gotinga, una distancia de aproximadamente 1.2 kilómetros. En 1833, a lo largo de este alambre, construyeron el primer telégrafo electromagnético funcional del mundo. Imagina esto: 2 alambres sostenidos por las torres de la iglesia de San Juan conectan los dos institutos. En cada extremo hay un aparato.
El emisor es una gran bobina en la que se puede mover un imán. El movimiento induce una corriente eléctrica en el alambre. Del otro extremo, en el receptor, esta corriente pasa por otra bobina en la que está suspendido un imán, básicamente un galvanómetro. El impulso de corriente entrante desvía este imán de su posición de reposo hacia la izquierda o la derecha, mediante una combinación previamente acordada de impulsos positivos y negativos. Podían transmitir letras y palabras enteras. El primer mensaje transmitido fue Wissen vor meinen, sein vor scheinen. Saber antes que opinar, ser antes que aparentar. No era un telégrafo comercial como el posterior de Samuel Morse, que con sus simples rayas y puntos era mucho más práctico. Pero el telégrafo de Gauss y Weber fue una prueba funcional del principio, una aplicación directa de las leyes del electromagnetismo recién descubiertas. Para llevar sus investigaciones a un nivel global, Gauss fundó la Asociación Magnética. Se trataba de una red de estaciones de observación en todo el mundo, desde Dublín hasta Toronto, desde San Petersburgo hasta Ciudad del Cabo. Todas estas estaciones realizaban, al mismo tiempo, mediciones coordinadas del campo magnético terrestre con instrumentos idénticos y siguiendo los mismos métodos. Los datos recopilados se analizaban de forma centralizada en Gotinga. Esta fue una de las primeras grandes colaboraciones científicas internacionales de la historia, precursora de los proyectos de investigación globales modernos. El anciano y solitario profesor en su pequeña ciudad universitaria había tendido una red invisible alrededor de todo el globo para desentrañar los secretos de una de las fuerzas más fundamentales de la naturaleza. Capítulo 9. La intuición no euclidianas. Llegamos ahora a uno de los capítulos más profundos y, a la vez, más ocultos de la vida científica de Gauss. Es un viaje a los límites más extremos del pensamiento, a un mundo tan radicalmente nuevo que el propio Gauss se resistió a revelarlo al público. Se trata de los cimientos mismos de la geometría, de un enigma de 2000 años conocido como el postulado de las paralelas. Desde que el matemático griego Euclides escribió sus elementos alrededor del 300 a.C., toda la geometría se basaba en 5 supuestos fundamentales, los axiomas o postulados. Los primeros 4 son simples y evidentes, por ejemplo, que entre 2 puntos se puede trazar una línea recta. El quinto postulado, sin embargo, es diferente. Es más largo, más complicado y se siente menos evidente. En su forma moderna, establece: por un punto exterior a una recta dada, pasa exactamente una paralela. Durante 2000 años, los matemáticos intentaron demostrar este postulado a partir de los 4 primeros. Estaban convencidos de que debía ser una consecuencia lógica de los otros axiomas y no una ley fundamental independiente. Se realizaron innumerables intentos de demostración y todos fracasaron. Ya de joven, Gauss se había ocupado de este problema, pero tomó un camino diferente al de sus predecesores. En lugar de intentar demostrar el postulado a toda costa, comenzó a jugar con la idea. ¿Y si fuera falso? ¿Y si por un punto exterior a una recta no pasara ninguna paralela o pasaran infinitas? Intentó derivar una contradicción de esta nueva suposición. Pero cuanto más se ocupaba de ello, más claro le resultaba que no surgía ninguna contradicción. En su lugar, se desplegó ante su ojo interior una geometría completamente nueva, autocontenida y lógicamente consistente. Una geometría no euclidiana. Imagina un mundo curvo, la superficie de una esfera. Aquí no existen las paralelas. Cada recta, un círculo máximo como el ecuador, corta cualquier otra recta. La suma de los ángulos de un triángulo es siempre mayor de 180 grados. Este es un modelo para una geometría no euclidiana elíptica. Pero Gauss también reflexionó sobre el otro caso, la geometría hiperbólica. En este mundo, por un punto pasan infinitas paralelas a una recta dada. La suma de los ángulos de un triángulo es siempre menor de 180 grados. Es un mundo difícil de imaginar. Una especie de superficie en forma de silla de montar que se curva hacia el infinito en todas las direcciones. Gauss estaba convencido de la posibilidad lógica de esta nueva geometría. Fue quizás el primer ser humano en reconocer claramente su existencia, pero no publicó nada al respecto. En sus cartas a amigos solo insinuaba sus descubrimientos. Escribió que temía el clamor de los beocios. Los beocios, en la antigua Grecia,
eran un pueblo considerado inculto y retrógrado. Gauss temía la incomprensión y la burla de los filósofos y matemáticos establecidos, que veían en la geometría euclidiana no solo una teoría matemática, sino una verdad absoluta y dada por Dios sobre el espacio. La idea de que el espacio en el que vivimos podría no seguir las leyes de Euclides era tan revolucionaria, tan perturbadora, que no se atrevió a pronunciarla en voz alta. Guardó sus pensamientos más profundos para sí mismo, confiándolos solo a sus cuadernos y a unos pocos amigos cercanos. Décadas después de su muerte, cuando otros matemáticos como Janusz Bolyai y Nikolai Lobachevsky llegaron de forma independiente a resultados similares y los publicaron valientemente, se encontraron las notas de Gauss. Se reconoció que se les había adelantado a todos por décadas. Había llevado a cabo una revolución del pensamiento en el silencio de su estudio, pero el mundo aún no estaba preparado para ella. Este episodio muestra una faceta fascinante de Gauss, el pensador radical que al mismo tiempo era tan conservador y cauteloso que mantuvo oculto su mayor y quizás más profundo descubrimiento. Fue un tesoro que había desenterrado, pero que parecía demasiado valioso o demasiado peligroso para compartirlo con su época. Capítulo 10. Los últimos años y el legados. Las últimas décadas de la vida de Carl Friedrich Gauss transcurrieron en una calma aparente. Siguió viviendo y trabajando en Gotinga, convertido en una figura casi mítica, el indiscutible Princeps Mathematicorum, el príncipe de los matemáticos. Rara vez abandonaba ya su ciudad. Su mundo era el observatorio, su biblioteca y su estudio. Su productividad apenas disminuyó en la vejez. Con más de 60 años, aprendió ruso para poder leer las obras de Lobachevsky en su idioma original y mantuvo correspondencia con científicos de todo el mundo, a menudo en un latín perfecto. Su juicio era temido y respetado. Una palabra de elogio de Gauss era el mayor honor que un joven científico podía recibir. Siguió siendo un hombre de orden y disciplina. Cada día dedicaba parte de su tiempo a los números puros. El cálculo mental era para él una forma de higiene intelectual. Incluso en su vejez, podía realizar cálculos complejos a una velocidad que asombraba a los demás. Sin embargo, también siguió siendo un espíritu conservador, desconfiado de las turbulencias políticas de su tiempo. Cuando en 1837 7 profesores de Gotinga, entre ellos su amigo Wilhelm Weber, protestaron contra la anulación de la Constitución por parte del nuevo rey y fueron despedidos, Gauss se mantuvo al margen. Simpatizaba con ellos, pero como funcionario leal al Estado, evitó cualquier confrontación abierta con la autoridad. En sus últimos años, continuó ocupándose de una amplia gama de temas, desde la mejora de las lentes para telescopios hasta las finanzas del fondo de pensiones para las viudas de los profesores de la Universidad de Gotinga, para el cual realizó cálculos actuariales. Su claridad mental se mantuvo hasta el final. El 23 de febrero de 1855, Carl Friedrich Gauss se durmió pacíficamente en su sillón en el observatorio de Gotinga, a la edad de 77 años. Su vida, que había comenzado en una humilde cabaña, terminó en el centro del mundo científico que él mismo había ayudado a moldear. Su cerebro, por deseo propio, fue extraído y conservado. A lo largo de las décadas, fue examinado repetidamente con la esperanza de encontrar el secreto anatómico de su genialidad. Se encontró un cerebro con un número inusualmente alto de circunvoluciones, pero no proporcionó una explicación definitiva. El verdadero legado de Gauss no reside en su sustancia física, sino en el mundo inmortal de sus ideas. Cuando hoy miramos su obra, su omnipresencia es asombrosa. La curva de campana de Gauss, o distribución normal, es el fundamento de la estadística moderna, y describe desde la distribución de las estaturas hasta los errores de medición en los experimentos. El método de los mínimos cuadrados, que utilizó para encontrar haceres, es una herramienta estándar en todas las ciencias naturales y de la ingeniería. Cuando tu teléfono inteligente determina tu posición por GPS, en esencia está resolviendo un sistema de ecuaciones basado en principios que Gauss desarrolló durante el levantamiento de Hannover. Sus trabajos sobre geometría diferencial fueron el lenguaje matemático que Albert Einstein necesitó para describir el espacio-tiempo curvo de la relatividad general.
Sus investigaciones sobre el magnetismo sentaron las bases de la electrodinámica y, por tanto, de toda la ingeniería eléctrica moderna. La teoría de números, que él estableció como reina, es hoy el corazón de la criptografía moderna que figura nuestra comunicación digital. El legado de Gauss no es solo una colección de teoremas y teorías. Es una actitud, un ethos del trabajo científico, la exigencia incondicional de rigor lógico, la conexión de la teoría más profunda con la aplicación práctica más precisa, y el humilde reconocimiento de que detrás del mundo visible se esconde un orden matemático más profundo. La historia de Carl Friedrich Gauss es la historia de una mente que no solo observó el mundo, sino que lo comprendió en su estructura fundamental y, al hacerlo, lo cambió para todos nosotros. La historia de Carl Friedrich Gauss, un viaje llega a su fin. Hemos llegado al final de nuestro viaje nocturno, un recorrido por la vida y el pensamiento de Carl Friedrich Gauss. Hemos trazado un amplio arco, desde la polvorienta escuela de pueblo en el ducado de Brunswick hasta los observatorios y las cimas de las montañas de Europa, desde los secretos más íntimos de los números primos hasta las fuerzas globales del magnetismo terrestre. Hemos conocido a un niño que asombró a sus maestros y a un hombre cuya mente reformuló los cimientos de la ciencia. Inhala profundamente una vez más y deja que las impresiones de este viaje resuenen en tu interior. La historia de Gauss es, como hemos visto, una historia de revoluciones silenciosas. No hubo proclamas ruidosas ni gestos dramáticos. Las transformaciones ocurrieron en la quietud concentrada de un estudio, en el suave raspar de una pluma sobre el papel, en la observación paciente de un punto de luz en el cielo nocturno. Es un recordatorio de que los cambios más profundos a menudo comienzan en la sombra, en el trabajo perseverante de una sola mente que se atreve a ver el mundo de manera diferente. Hemos visto la importancia de las circunstancias, la visión de un maestro, la generosidad de un duque, que permitieron que un talento extraordinario pudiera siquiera desarrollarse. Es una advertencia de cuánto potencial yace latente en todos nosotros y de lo crucial que es reconocer y nutrir esas chispas. También hemos conocido las diversas facetas de un genio. El matemático puro, que veía en la teoría de números una forma de arte de la más alta estética. El astrónomo práctico, que calculó las órbitas de los planetas con una precisión sin precedentes. El geodesta incansable que midió el país con el heliotropo en la mano. El físico innovador, que envió el primer mensaje telegráfico con alambres sobre los tejados de Gotinga. Y finalmente, el revolucionario secreto, que intuyó la posibilidad de un mundo no euclidiano, pero dudó en compartir esa idea con un mundo que no estaba preparado. Esta versatilidad nos muestra que las fronteras entre la ciencia pura y la aplicada, entre la teoría y la práctica, son a menudo artificiales. En Gauss todo fluía en conjunto. El trabajo práctico planteaba profundas cuestiones teóricas, y las teorías más abstractas a menudo encontraban aplicaciones prácticas inesperadas. Su biografía es también una historia profundamente humana. Habla de felicidad personal y de un dolor profundo, de la alegría de los descubrimientos científicos y del temor a la incomprensión de sus contemporáneos. Nos muestra a un hombre que, a pesar de sus capacidades intelectuales superiores, permaneció anclado en su tiempo y sus convenciones. Un hombre que descifró el universo, pero que prefirió eludir las tormentas políticas de su época. Mientras te deslizas lentamente hacia el sueño, quizás te lleves contigo la idea de la fuerza silenciosa de la perseverancia. La vida de Gauss no fue un sprint corto y brillante, sino un maratón largo y sostenido de pensamiento. Sus 8 demostraciones para un único teorema, su trabajo de décadas en la medición de un reino, sus cálculos incansables. Todo ello da testimonio de una paciencia y una dedicación que se han vuelto raras en nuestro mundo acelerado. Es el reconfortante entendimiento de que las cosas verdaderamente grandes llevan tiempo. Las semillas del conocimiento que Gauss sembró hace más de 200 años siguen germinando hoy y dando frutos en tecnologías y ciencias que él nunca podría haber imaginado. Así se cierra el círculo. Desde el niño que enseñó a sus maestros, hasta el maestro que, aún hoy, nos enseña a todos nosotros sobre el mundo, la ciencia y las infinitas posibilidades del espíritu humano. Duerme bien.